Cordial saludo a todos los presentes. Venimos a hacerle una pequeña retroalimentación del tema Directivas 2022-2464. Ángulo de aclaración es una norma y sobre el estudio del caso Iberdrola S.A. basado en el artículo de García Aparicio 2025. Quien les habla es el suscrito Tulio Gilberto Amariz. Este tema es especialmente relevante hoy porque las empresas ya no se evalúan únicamente por su rentabilidad económica, sino también por el impacto ambiental y social que éste genera. Los mercados, los gobiernos y la sociedad están demandando mayor transparencia y responsabilidad en la forma en que las organizaciones gestionan su relación con su entorno. En ese contexto, la Directiva Europea 2022-2464 surge como un cambio fundamental que establece que la información sobre sostenibilidad debe ser clara, verificable y comparable, integrándola al mismo nivel de la importancia que la información financiera tradicional, lo que conocemos lo tributario. A lo largo de nuestra presentación con mis compañeros explicaremos cómo evolucionó esta regulación, cuáles son los cambios principales que trae la directiva y como empresas líderes como Iberdrola S.A., un referente mundial en energía renovable, han adaptado su contabilidad para responder a estas nuevas exigencias. Para empezar a abarcar un poco nuestro grupo, creemos fundamental destacar bajo qué derecho regimos y regimos bajo un sistema jurídico de tradición romano-germánico o de derecho civil, lo que conocemos, donde la principal fuente normativa es la ley escrita, lo tácito. Esto significa que para que conceptos como lo de la Directiva Europea sean aplicados localmente a nuestra nación, deben de ser incorporados de manera expresa mediante leyes, decretos o normas técnicas expedidos por autoridades como el Congreso, nuestro órgano legislativo, el Gobierno Nacional, nuestro órgano ejecutivo, las superintendencias o los organismos de regulación contable. Además, en Colombia existe un principio fundamental o clave. Las normas internacionales son obligatorias y son adoptadas expresamente, que estén escritas. Por eso, aunque la Directiva 2022-2464 sí puede influir en nuestro país, sirviendo como referente técnico y normativo para futuras reglamentaciones, actualizaciones del marco contable o exigencias de supervisión. Este tipo de estructura jurídica implica que cualquier avance hacia una contabilidad ambiental más robusta requiere un proceso formal, diagnóstico, propuesta normativa o adopción legal y posterior implementación empresarial. Precisamente por eso las experiencias europeas pueden funcionar como una guía concreta para modernizar el marco colombiano y fortalecer la transparencia ambiental. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Bedoya y el día de hoy les vengo a hablar sobre el contexto y cómo entender las directivas. Primeramente, para entender la nueva Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad, es importante mirar un poco hacia atrás y ver cómo hemos llegado hasta aquí. De aquí, por ejemplo, en el año 2014, la Unión Europea aprobó la Directiva 2014-95 de UE, que esta fue como el primer paso para que las grandes empresas empezaran a reportar información no financiera. Es decir, estos datos sobre el impacto ambiental, cómo gestionaban los derechos humanos, qué acciones tomaban contra la corrupción y en general, cómo influían en la sociedad más allá de los números del negocio. Aunque eso fue una base importante, esta directiva tenía varias limitaciones. Por ejemplo, solo se aplicaba en empresas muy grandes. Entonces, como solo se aplican a empresas muy grandes, quedaban organizaciones por fuera. Además que no existía un formato estándar, sino que cada uno lo acomodaba a su manera y así era más difícil comprobar si lo que estaba era cierto. Con el tiempo fue evidente que Europa necesitaba una normatividad más sólida, más clara y sobre todo más existente. Por eso en el 2022 la Unión Europea aprobó la Directiva 2022-2466, conocida como CSRD, o Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad. La idea principal de esa nueva norma es establecer los informes de sostenibilidad y ponerlos al mismo nivel que los estados financieros tradicionales.
La CSRD también amplía el número de empresas obligadas a reportar, establece estándares comunes con toda la Unión Europea y exige que la información sea verificada para garantizar que sea confiable. En conclusión, esta directiva marca un cambio importante. Ahora las empresas no solo deben hablar de resultados económicos, sino que también de responsabilidad con el planeta y con la sociedad. Muchas gracias. Mi nombre es Steven Blandón Jurado. Yo les voy a explicar los principales cambios que introduce la Directiva 2022-2464 y por qué representa una transformación profunda en la forma de presentar la información empresarial. Primero, esta directiva amplía de manera significativa el número de empresas obligadas a reportar sostenibilidad. Antes son las grandes compañías que estaban obligadas a hacerlo. Hoy, con la nueva norma, también deben reportar las pymes cotizadas, las filiales de grupos internacionales y próximamente más sectores económicos. Esto significa que la transparencia ya no es un privilegio o una obligación limitada, ahora es una responsabilidad general del tejido empresarial, sin importar el tamaño. La sostenibilidad pasa a ser parte de la cultura organizacional, no un complemento. El segundo cambio y uno de los más importantes es la incorporación del principio de doble materialidad. Este concepto obliga a que las empresas a evaluar y comunicar su información desde dos dimensiones. Primero, deben explicar cómo sus actividades impactan el medio ambiente y la sociedad, por ejemplo, emisiones de gases, uso de recursos naturales, residuos, efectos sobre comunidades o biodiversidad. Y segundo, deben mostrar cómo los riesgos ambientales y sociales pueden afectar la estabilidad financiera de la empresa, es decir, como el cambio climático, las nuevas regulaciones, los costos ambientales o los problemas reputacionales. Pueden representar riesgos económicos reales. Esta doble mirada es un avance clave para la contabilidad ambiental, porque integra lo ambiental dentro de lo contable. Ya no se puede separar el impacto ecológico de la información financiera, ahora forman parte del mismo sistema de reporte. Otro cambio fundamental es la exigencia de una verificación externa independiente. Ya no basta con decir que la empresa hace algo, ahora los datos deben ser revisados, validados y certificados por auditores especializados. Esto genera que informes más confiables y comparables, aumentando la credibilidad ante inversionistas, organismos de control y la sociedad en general. En resumen, esta directiva convierte los informes de sostenibilidad, que antes eran en gran parte voluntarios y narrativos, en reportes profesionales y auditados, y basados en evidencia, al nivel de rigurosidad de los estados financieros. Con todo esto, la Directiva 2024-2464 marca un cambio estructural. La sostenibilidad deja de ser un discurso y pasa a ser un compromiso contable real, integrado al desempeño económico y ambiental de las organizaciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ferrer. El tema que voy a explicarles a continuación es sobre el caso de estudio de Iberdrola S.A., una de las empresas enérgicas más importantes del mundo y un referente en sostenibilidad. Iberdrola, de un origen español, se ha posicionado como un líder global en energías renovables gracias a una visión clara. Esto dice que es apostar por un modelo enérgico limpio mucho antes de que fuera una obligación regulatoria. Desde hace años, la compañía integra la sostenibilidad en su estrategia corporativa. De hecho, fue pionera en adoptar estándares internacionales para evaluar y comunicar su desempeño ambiental. En la actualidad, Iberdrola elabora sus reportes en los siguientes 3 pilares fundamentales. El primero, los estándares GRI, que permite presentar información transparente y comparable sobre su impacto ambiental y social. En segundo, la taxonomía verde europea, que clasifica qué actividades económicas son realmente sostenibles. Y tercera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que orienta sus metas de largo plazo. En sus informes, Iberdrola detalla acciones concretas como la reducción progresiva de sus emisiones de CO2,
el uso responsable del agua y el aumento de la energía proveniente de fuentes renovables. También destaca proyectos de innovación diseñados para acelerar la descarbonización y mejorar la eficiencia energética en toda su cadena de valor. Bueno, esto en conclusión, como lo concluimos entre todos los compañeros, Iberdrola no solo cumple con las normativas ambientales, sino que se adelanta, innova y demuestra que es un modelo energético sostenible y es posible y rentable. Por eso se ha convertido en un ejemplo internacional de cómo una empresa puede liderar la transición hacia un futuro más limpio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brian Martínez y hoy les voy a hablar sobre el impacto en la contabilidad ambiental y empresarial. Esta directiva supone un cambio profundo en la profesión contable porque amplía de manera significativa nuestro papel. Ya no se trata únicamente de manejar información financiera tradicional, sino de integrar en los informes corporativos datos ambientales, sociales y de gobernanza. Esto significa que debemos trabajar con indicadores como emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de energía renovable, gestión de residuos, diversidad en la plantilla, condiciones laborales, políticas anticorrupción y planes de mitigación ambiental, lo que convierte al contador en un gestor integral de información que abarca tanto lo económico como lo sostenible. Los beneficios de esta directiva son claros, pues fortalece la transparencia, genera confianza en los grupos de interés, facilita el acceso a capital y permite que las empresas tomen decisiones más responsables y sostenibles, logrando una ventaja competitiva frente a aquellas que no cumplen con estos estándares. Sin embargo, también plantea desafíos importantes. Las compañías deben invertir en tecnología y sistemas de información para recopilar y validar datos ESG. Los contadores necesitamos capacitarnos en sostenibilidad y auditoría no financiera, y aún existe la dificultad de estandarizar métricas que permitan comparaciones homogéneas entre empresas. Además, los informes estarán sujetos a verificación externa, lo que amplía el campo de acción de la auditoría y obliga a aplicar metodologías específicas para validar datos ambientales y sociales, evitando prácticas de sostenibilidad engañosa y reforzando la credibilidad de la información publicada. En definitiva, la contabilidad se transforma en un modelo integrado y holístico donde los estados financieros y los reportes de sostenibilidad se complementan y el contador público se convierte en un asesor estratégico clave para guiar a las empresas en su transición hacia modelos más responsables, transparentes y comprometidos con el impacto social y ambiental, marcando un cambio cultural en el que la rentabilidad ya no se mide solo en términos económicos, sino también en la capacidad de generar valor sostenible a largo plazo. Hola, hoy les voy a hablar sobre lecciones para América Latina y Colombia. En América Latina y especialmente en Colombia aún no existe una regulación tan avanzada sobre informes de sostenibilidad. Sin embargo, cada vez más empresas están incorporando prácticas ambientales voluntarias inspiradas en estándares internacionales. Si se implementaran normas similares a la directiva, podríamos mejorar la rendición de cuentas y la transparencia ambiental. Además, esto impulsaría la formación de contadores públicos más conscientes del papel social y ambiental de su profesión. De hecho, la contabilidad ambiental en Colombia está llamada a evolucionar hacia modelos más integrados que reflejen los costos ambientales en los estados financieros y promuevan decisiones empresariales. Necesitaríamos capacitación y cultura organizacional. No solo es un tema técnico, se necesita capacitar contadores, gerentes y personal operativo en gestión ambiental, de recolección de datos y métricas. Los recursos son limitados. Muchas empresas, especialmente pymes, no pueden tener la capacidad tecnológica ni humana para implementar sistemas sofisticados de recolección y reporte. La desigualdad institucional. Algunas empresas están más avanzadas en sostenibilidad, otras no. Puede haber brechas muy grandes entre sectores y tamaños de empresa. Costos de implementación. Diseñar y mantener una arquitectura de datos para la sostenibilidad implica inversiones de software, capacitación y tiempo, que algunas empresas pueden considerar costosas sin ver el retorno inmediato.
Aunque el artículo de Fragidis y Pampafloratos se centra en los estándares europeos, su propuesta de arquitectura de información para la sostenibilidad es muy valiosa para América Latina y Colombia. No solo es un asunto técnico, implica políticas, cultura organizacional, formación y compromiso, pero las lecciones extraídas pueden contribuir enormemente al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de la contabilidad ambiental en esta región. Nuevamente, Tulio Amaris, muchas gracias, hombre, por haber escuchado a todos nuestros compañeros en su alocución. Ya para concluir, quiero que reflexionemos sobre un punto clave. Cómo estos avances europeos pueden inspirar la contabilidad ambiental en América Latina y en países como Colombia. La experiencia europea demuestra que la sostenibilidad puede integrarse de manera formal dentro del sistema contable, que los impactos ambientales pueden medirse con rigurosidad, que la verificación externa fortalece la credibilidad de los reportes y que la información ambiental no es un costo, sino una oportunidad para innovar, competir y mejorar la toma de las decisiones. Para nuestra región como América Latina, donde la regulación aún es fragmentada, estos avances representan una hoja de ruta para construir una contabilidad ambiental más integrada, profesional y estratégica frente a los retos del cambio climático.